una gran oportunidad de poder compartir este rato con ustedes. Como se los anticipó la profesora Clara, podrán hacer las preguntas que quieran en cualquier momento, y espero pues que estén muy atentos al desarrollo de la misma. Mi nombre es Wolfgang Felsenmann, yo soy colombiano y alemán, por eso hablo con ese nombrecito por la vida. Yo estoy como profesor de planta del Departamento de Ingeniería Industrial. Sin embargo, mi trabajo es más orientado a los posgrados que al pregrado. Aún así, estoy atendiendo permanentemente servicios del pregrado. Y nosotros tenemos una asignatura en la maestría en Ingeniería Industrial que llamamos coterminal, en el sentido de que ustedes tienen la opción, llegado su momento, de tomar esa asignatura, ya se llama preparación y evaluación de proyectos. De tal manera que en vez de tomarla en su pregrado, la toman como asignatura de la maestría de una vez, y al tomarla como asignatura de la maestría, les será validada en caso de que usted opte por seguir sus estudios de maestría con nosotros. ¿Entienden cómo funciona el mecanismo? Entonces, allá he tenido estudiantes de pregrado precisamente tomando esa asignatura en ese momento. Yo dirijo las especializaciones de industrial, dirijo sistemas gerenciales de ingeniería, que es gerencia de proyectos de ingeniería, y también dirijo lo que se llama ingeniería de operaciones en manufactura y servicios, que es una especialización mucho más técnica y mucho más del campo de la ingeniería industrial. También dirijo ahí en el departamento la sección que se llama gestión de proyectos de ingeniería. De tal manera que en cualquier caso estaré con mucho gusto dispuesto a servirles en este camino que ustedes están iniciando ahora, pero que tienen todo su cuento largo hasta las próximas. Bueno, yo vengo a hablarles de la gerencia de proyectos como opción de método. Y al hablarles de eso, ustedes irán entendiendo poco a poco y finalmente a qué nos referimos con esto de la gerencia de proyectos como opción de método. Y en esa gerencia de proyectos como opción de método, yo quiero pedirles el favor, me acompañen en una abstracción supremamente sencilla. Yo quiero mostrarles algo. Voy a mostrarles este modelito que está acá. Y con este modelito lo que quiero es darles una interpretación de una realidad cualquiera. En esa realidad cualquiera, el círculo está aquí fuera del cuadrado y esa es la realidad que yo tengo, una realidad cualquiera. Yo lo que quiero pedirles es que hagan esa abstracción para que entendamos muy bien y exactamente de qué es lo que vamos a hablar en estos minutos que vamos a compartir ahora. Nosotros siempre estamos en una realidad determinada y siempre en esa realidad determinada nosotros tenemos alguna inquietud por ver cómo en esa realidad podemos intervenir para que de cierta forma esa realidad después de mi intervención sea diferente para mí con algún resultado especial. Siempre estamos como en ese cuento. Entonces, tenemos una realidad ahora, quisiéramos una realidad diferente y eso lo logramos si intervenimos esa realidad con un propósito muy claro y teniendo en cuenta que cuando yo quiero esa realidad diferente, yo estoy buscando unos resultados muy concretos alrededor de eso. ¿De acuerdo? Supongamos en esta abstracción que estoy haciendo, que yo lo que quiero como mi nueva realidad es el círculo dentro del cuadrado. Lo cual quiere decir que la realidad que tengo ahora es que estaba afuera. La realidad a la que quiero llegar es que ahora estoy con el círculo dentro del cuadrado. ¿Saben? Todavía más claro. Quiero una nueva realidad. Muy bien. Vamos a suponer ahora entonces que este circulito es usted y que ese cuadrado que está ahí
es ese diploma que usted espera recibir y que lo acredita en 5 años como ingeniero industrial. Usted está afuera, ahora está empezando un camino para poder estar adentro. Va a tener que recorrer ese camino. Y usted quisiera, como se lo acabo de mostrar, que ese camino finalice de manera concreta. Usted quiere estar metido allá en el cuadrado. Y cuando está metido allá, quiere decir que ya está acreditado como un profesional en ingeniería industrial. Quiere decir que todo este camino que empieza a recorrer desde ahora, que está empezando, llega allá a su cometido, lo logra finalmente. Y el resultado es ese: usted es ingeniero industrial. ¿De acuerdo? A eso es a lo que vamos a llamar un proyecto. Y para poder yo explicar muy bien cuál es la idea mía alrededor de eso, quiero que entendamos muy claramente entonces, y por eso empiezo por ahí, la idea de qué es un proyecto. Y usted debería tener en cuenta en este momento particular que ser ingeniero industrial es un gran proyecto, es el proyecto que usted tiene entre manos. Y entonces entendemos claramente el significado que tiene eso. Eso quiere decir que eso tiene un punto de partida. Empezó en alguna parte ese proyecto y terminará ese día. Lo podemos aplaudir a usted allá en ese escenario enorme y hermoso que tenemos para hacer los grados, allá en nuestro famoso coliseo, en el cual usted sale muy orgulloso, orgullosa, muy elegante a recibir su título de ingeniero industrial o del que se trate, si es que es el caso que tengamos aquí de pronto estudiantes de otras disciplinas. Su gran proyecto está ahí. El resultado que usted quiere ahora es ese: ser ingeniero industrial. Y lo logra ese día. Ese día termina eso como proyecto. Y ya usted empieza su vida profesional. Los proyectos son eso. Los proyectos son esfuerzos temporales alrededor de una idea muy concreta en la cual quiero un resultado muy particular que yo defino, que usted tiene definido desde ahora. Usted desde ahora está diciendo: yo quiero ser ingeniero industrial, y ya está dando los pasos que lo tienen aquí sentado. Ha dado un poco de pasos hasta este momento. Inició en algún momento eso. Usted ya conoce lo que ha sido su historia hasta este punto que tiene acá. Y de aquí para arriba también debe saber lo que le va a enviar arriba. Lo que necesita hacer para seguir en este esfuerzo que lo tiene hasta ahora aquí, pero que todavía necesita mucho más para llegar a ese resultado final. Soy ingeniero industrial o soy un profesional en cualquier otra cosa. Los proyectos en ese sentido se definen como el esfuerzo temporal que hay que hacer para que esto empiece donde empezó y termine donde debe terminar, entregando los resultados. Y por eso a los proyectos los llamamos esfuerzos temporales, porque tiene un límite de temporalidad en ese sentido, estrictamente en ese sentido. Esto empieza y esto termina. El día que termina es porque usted logró ese resultado. Quisiéramos que fuera así, por lo menos, idealmente en la mayoría de los casos. También debo reconocer en este momento que un proyecto de pronto no llega a su resultado y entonces terminó sin lograr su resultado, pero eso ya diría más bien que el proyecto de pronto no resultó exitoso. En ese sentido, diríamos, hay proyectos exitosos y hay proyectos que no son exitosos. Y ese no fue exitoso simplemente porque usted no consiguió estar ahí donde se propuso al principio. Usted estaba afuera y quiere estar adentro. ¿De acuerdo? Y eso es un proyecto. Eso es un proyecto. Vamos a mirarlo de otra manera.
Ustedes acaban de salir de su periodo de Semana Santa. Yo me imagino que en su periodo de Semana Santa se logró su viajecito. En ese viaje, usted también, el cuadro que se puso fue distinto. Usted tiene una realidad en la que usted está aquí, y lo que quiso para hacer ese viaje fue ir a algún sitio determinado, que ahí lo vamos a llamar el cuadrado, y regresar a donde estaba. Entonces también su propósito inicial sería hacer ese viaje, se va a su sitio, pasea, va a su sabrosito allá y vuelve. Pero cuando vuelve, también su realidad no es la misma. Me imagino que su viajecito de Semana Santa le habrá dejado grandes recuerdos. A lo mejor un amorcito por ahí. Yo hablo varios idiomas porque es que yo nací en Medellín, estudié en Cali y acabé casado con una santandereana. Entonces, pues, cargo con varios idiomas por la vida. Pero entonces le cuento, usted se va y se hace ese viajecito y trae buenos, malos recuerdos, no sé, su realidad es otra. Si cumplió su propósito, quiero irme a descansar, quiero irme a conocer, quiero irme a mirar, de pronto todo eso es lo que va haciendo el conjunto de los resultados que usted quiere. Y entonces, cuando usted va y vuelve, esta realidad que tiene ahora, usted va y vuelve, pero ya no es la misma. Y con la nueva realidad que tiene, usted simplemente estuvo aquí. Esto de alguna manera modificó la realidad de su vida haber estado allá. Y vuelve. Pero ya su realidad es distinta. Con eso lo que quiero mostrarles es, eso también es un proyecto. Análogo a sus deseos ahora de ser ingeniero industrial. De la misma manera, usted tendrá que definir un punto de partida, tendrá que dar una serie de pasos para poder llegar allá, estando allá, hacer lo que quiere hacer allá, que cumpla con esos resultados que quiso tener. Y una vez que haga todo lo que quiso hacer, como me imagino pues que ya lo hizo a estas horas, regresa. Y si consiguió todo lo que quería, su realidad hoy es diferente de lo que era antes de esa Semana Santa. Y entonces ahí también tenemos claramente un proyecto. Eso es un proyecto. Totalmente análogos los dos casos. Otro caso sería, todavía para ser un poquito más ilustrativo con ustedes, son familiares con un robotcito que anda por allá en Marte tomando muestras, tomando fotos y mandándonos una cantidad de resultados. Estamos muy afanados por la vida en la Tierra. Al fin y al cabo, pues este mundo tiene límites. Al fin y al cabo sabemos que dentro de esos límites la vida empuja y empuja vigorosamente. Quizás haya algún momento en esta historia en el que vamos a tener que buscar otros sitios donde poder vivir en el universo. Y gracias a esa capacidad infinita que tenemos nosotros de razonar y de pensar, desarrollamos ideas que nos permitan ver cómo vamos a superar ese tipo de problemas, que el mundo es limitado, que la vida empuja vigorosamente, que hay que buscarle caminos y que no hay que dejarla aquí, así nomás. Y entonces empezamos a explorar nuevos horizontes. Eso es lo que hace que se justifique que hagan semejante gasto para mandar ese robotcito allá. Si no lo recuerdan, se llama Curiosity. ¿Sí lo recuerdan o no? Así se llama el curiosito ese. Y anda por allá recogiendo muestras. Es un laboratorio ambulante. Recoge muestras, señala cosas, manda fotos
y nos sigue dando pistas y pistas a ver si de pronto es que hay que ir a colonizar allá. Parece que la luna está más cerquita, pero es más compleja la cosa en otros términos. La luna, en el problema de la atmósfera, es más complejo, curiosamente, que el problema que manejamos en Marte. Y así tenemos una cantidad de cosas allá que definir. Entonces, imagínense ustedes, tenemos la idea de mandar un aparatico que aterrice allá y que cuando esté allá cumpla una cantidad de misiones, mande todo eso y termine. Eso es un proyecto también. Perfectamente análogo a lo que ustedes están haciendo ahorita en este momento para ser ingenieros industriales. Desde el punto de vista de la palabra proyecto no hay ninguna diferencia entre su proyecto de ser profesional en ingeniería, entre el proyecto de sus vacaciones de Semana Santa y entre ese proyecto de mandar ese aparato a Marte para que nos dé una cantidad de información que necesitamos, a ver si de pronto podemos construir cosas y algo que nos ayude a que la vida que empuja vigorosamente aquí tenga más oportunidades de desarrollo para que no tengamos que limitarla, para que no tengamos una cantidad de problemas que ya vamos viendo que tenemos. Y en ese momento también estamos en la idea de un proyecto. En todos los casos, usted está aquí y quiere dar pasos, y pasos, y pasos, y pasos, y pasos para estar allá. En algunos casos, esa es una nueva realidad, aquella. En algunos otros casos, su realidad final será que quiere devolverse, pero ya recuerda que cuando se devuelve, de todas maneras estuvo allá y su realidad ya no es la misma. Para poder lograr eso, para poder tener éxito en que esos esfuerzos temporales garanticen efectivamente que sus resultados van a ser conseguidos, que sus esfuerzos no van a ser inútiles, porque nada más imperdonable en la vida que el esfuerzo inútil, para que se garantice que el esfuerzo sea útil. Entonces, hemos creado disciplinas y disciplinas y disciplinas en el desarrollo de la ciencia. Y en ese desarrollo de la ciencia, en las disciplinas, una de ellas es la que me compete con ustedes hoy, la gerencia de proyectos. ¿Y qué es la gerencia de proyectos? No es otra cosa distinta que la disciplina que tenemos concebida para manejar cualquier cosa que usted pueda llamar proyecto, que encaje en esa definición que yo les acabo de dar. Cualquier cosa. Y que vean ustedes, va desde su carrera, sus vacaciones, o poner el Curiosity en Marte. Si usted ve que nosotros al frente de la Facultad de Ingeniería, en este momento estamos haciendo un edificio, ese edificio va a ser para una de nuestras facultades, será un edificio pleno de modernidad, pleno de facilidades, pleno de servicios, como se acostumbran a hacer todas las cosas aquí en la Universidad Javeriana, en un campus hermoso, agradable, acogedor, como que ustedes ya conocen. Eso que se está levantando allá es un proyecto análogo a su carrera, análogo a su paseíto allá en Semana Santa, análogo al Curiosity en Marte. Por todos los lados, la misma cosa, el proyecto, que tiene principio, que tiene fin y que busca unos resultados. Y para poder lograr todo eso, es que se requiere de una disciplina, y entonces ahí ya hay que meterle el cuento de la gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos lo que le va a ayudar es a manejar su proyecto para que de la mejor manera posible usted garantice la obtención de sus resultados. Y vuelvo a mi cuento anterior, entiéndalo claramente y anótelo ahí. Nada más imperdonable en la vida que el esfuerzo inútil.
Yo coloco a este hombrecito ahí por otra razón. Si vamos a hacer esas cosas, si usted hizo sus vacaciones, si estamos haciendo ese edificio, si está sentado aquí haciendo su carrera, todo eso, entiéndalo, lo estamos pensando desde la vida y la vida nuestra. Y cuando hablo de la vida nuestra, estoy hablando de la vida suya. Y entonces, lo que tendría yo que decirle es, esto cobra mucho mayor sentido si todo lo que vaya a hacer lo hace desde la vida, por la vida y para la vida. Siempre con la vida de por medio, la suya, primero que todo. La suya. Y con esto lo que le quiero decir es, se hace cargo de su vida. La razón está detrás de todo. Si hay algo que hay del proyecto importante, usted lo ha oído cacareado yo no sé cuántas veces y de cuántas maneras, es que la vida es un proyecto. Y entonces todos los días nos están hablando, y el proyecto de vida. ¿Y por qué la vida es un proyecto? Porque la vida empieza, la vida termina, y ojalá que sean con buenos resultados. Que no vaya después a mirar para atrás y diga, todos mis esfuerzos fueron inútiles. No tendría sentido. Desde la vida, por la vida y para la vida. Pero haciéndose cargo de ella. ¿Y a qué voy con eso? Ni recostado, ni conchudo, ni parásito, ni holgazán, ni haragán, ni zángano, ni rufián, ni criminal, mucho menos. Y si no entra dentro de nada de eso, qué favor que nos hace. Uno menos del que tenemos que preocuparnos. ¿Qué tal fuera eso? Imagínense. Y entonces, desde la vida, por la vida y para la vida, pero la suya. ¿Y saben cuál es la única vida que se preocupa por la vida? La nuestra, porque es la única vida consciente de su vida. Y por ser la vida consciente de su vida, es la que tiene que preocuparse por la vida. ¿O quién cree que más se va a preocupar de esto, por favor? Entonces hay que preocuparse del cuento como debe ser. Para que lo entiendan también claramente. Y vuelvo a lo mismo. Repítaselo una y otra vez. Vaya a hacer un espejito y se empelota ya, si quiere, el cuerpo entero. Se da la vuelta. Y se pregunta con quién anda por la vida. Ni recostado, ni perezoso, ni conchudo, ni haragán, ni holgazán, ni zángano, ni rufián, ni criminal. Nada de esas cosas, por favor. Y entonces, una menos. Pero mírese allá y se pregunta, ¿con quién ando por la vida? Porque yo le voy a decir algo, lo que le pase de aquí para arriba, no busque afuera, eso está adentro, váyase para el espejo y mírese. Porque no tiene la tendencia a empezar a buscar, no, que le hizo la culpa de la cosa. Entonces sería bueno que de una vez se entere por dónde está y de qué debe hacerse cargo. La vida es el proyecto más importante y de ahí surgen todos los demás. La vida evoluciona a base de proyectos. Y son los proyectos los que construyen la evolución cultural de la vida nuestra. Elegimos lo que hacemos en la realidad de manera deliberada y consciente, con una infinita responsabilidad. Si vamos a intervenir la realidad, que sea para ponerla a buena disposición de la vida. Esa sí es una responsabilidad. ¿Y qué hace un proyecto? Debe hacer un proyecto. Intervenir la realidad para ponerla a buena disposición de la vida nuestra, que es la vida consciente de la vida y a la que le compete la inmensa responsabilidad de moverse dentro de esto para que funcione de manera
armónica, sostenible, llevadera, duradera, vivible, si se quiere, en términos generales, en cuanto al problemita de la paz, que no es un puerto de llegada, sino con lo que se camina. A la paz no se llega, con la paz se camina, porque usted aprende a convivir civilizadamente. Y ahí se bueno, el mayor proyecto, ¿no? El proyecto fundamental. Cuando uno se quiere meter en todas estas cosas, se mete en la vida de la gerencia de proyectos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esta disciplina para lograr semejante belleza? ¿Quién pudiera, dirán ustedes, no? Elaboramos modelos. El modelo que les voy a mostrar es el modelo del proyecto a dirigir. Cualquiera que él sea, cabe su vida, cabe su carrera, cabe su paseíto, cabe el Curiosity, cabe ese edificio que les acabo de señalar allá. Todos caben ahí. ¿Y qué hay que hacer en cada proyecto de esos? Desarrollar una metodología muy específica que, como ese circulito que iba dando los pasos, está en un sitio, después está en otro, cumpliendo esos resultados que nosotros queremos. Lo que hacemos inicialmente es definir unas fases. La primera fase que definimos en ese método es prever. ¿Qué prevemos en un proyecto? Prevemos el alcance, prevemos la realidad y miramos dentro de esa realidad qué recursos y qué servicios tenemos disponibles. Cuando hablo del alcance, pintamos ese blanco a donde quiero pegar. Por ejemplo, usted quiere ser ingeniero industrial, ¿dónde hay que pegarle a eso? Que se para allá en ese coliseo y recibe el título de ingeniero industrial. ¡Ay, que no llegó! Váyase para el espejo y mire con quién anda por la vida. Ahora no vaya a echarle después la culpa a su papá, a su mamá. ¡Ay! ¡Jueguete! ¿Y qué? ¿Saliste? ¿No pudiste? No, jueguete. Y cuando uno va a ver los jueguete, nada para adentro, todo para afuera. Juegue tal, juegue esto, juegue lo. ¡Ay! Este mundo. ¡Ay, mundo ingrato! Es eso. Hágase cargo de su vida, vaya, mírese al espejo. Pregúntese con quién anda por la vida y mire a ver si tiene restos para andar con ella. Eso es lo que debe hacer. Este es el gran proyecto. Y todos los demás proyectos necesitan restos para andar con ellos, para sacarlos adelante, para saber exactamente que sí podemos lograr lo que nos proponemos. Eso sí, desde la vida, por la vida, para la vida. Y ponga la suya de por medio, porque la necesitamos y que esté muy bien. Eso es muy importante. En el alcance, como les digo, definimos entonces dónde quiero pegar. Yo quiero ver el edificio. Yo quiero ir a ese paseo, descansar, recrearme, haber conocido, haber aprendido cosas, regresar tranquilo con eso. Entonces soy otra persona hoy. ¡Ay, qué bueno! Otra realidad. El análisis de entorno tiene que ver con la realidad. La realidad misma. Esa realidad que les he mencionado. Obviamente hay que tener en cuenta que en la realidad vivimos. Que la realidad tiene su parte de componentes que no podemos ignorar. Hay una realidad estable, que es con la que usualmente podemos contar, porque ocurre de manera permanente, y entonces las cosas están ahí, lo que yo miro, con lo que yo cuento, lo tengo ahí, eso es un cuento. Pero también hay una realidad inestable, que también ocurre. Nosotros la conocemos, sabemos que ocurre. Son esas cosas que en términos de ocurrencia se presentan de forma ocasional, eventual y repentina.
Ocasional porque pues no es habitual, es de cierta forma accidental. Es eventual porque no siempre se viene con el mismo rigor ni con el mismo impacto, y es repentina además porque no se va a venir. Eso quiere decir que nosotros en la realidad también contemplamos un grado de incertidumbre. ¿Qué información tenemos de la realidad? La búsqueda en la gerencia de proyectos es, si usted establece muy bien a dónde quiere llegar, qué es el resultado que quiere obtener, por favor contextualícelo con la realidad para que conozca ahí cuáles son los requisitos, las limitaciones y las restricciones que puede llegar a tener. Entendiendo que en esa realidad se mueve un elemento de incertidumbre. Una incertidumbre que tenemos siempre porque nunca tenemos toda la información como quisiéramos. ¿Y cuál es la lucha permanente de todos nosotros? Tratar de obtener de la realidad la información mayor que podamos y al mismo tiempo que sea la información verdadera. ¿Qué es lo que es? La respuesta que queremos de la realidad es saber qué es lo que es. Cuando usted no sabe exactamente de la realidad qué es lo que es, su vida, oiga bien, su vida será más vulnerable. Cada que usted vive de espaldas a la realidad, pone su vida, que es su valor fundamental, más vulnerable. Más vulnerable. Y cuando usted creyó que era una cosa y resulta que es otra, peor todavía, más vulnerable. Lo que nosotros, la búsqueda, la ciencia, los científicos, los investigadores, todos detrás de sacarle a la realidad ese secreto. Aquí, ¿qué es lo que es? Eso es lo que estamos buscando siempre. Miren todo lo que hemos desarrollado detrás de eso. ¿Qué es lo que es? Cuando usted termine su carrera, este proyecto que tiene entre manos, su vida, otra de las ventajas que va a tener es que será menos vulnerable. ¿Y por qué razón? Porque usted ya conoce un poco más de esa realidad que tiene. Cuando hayan pasado estos años acá, en medio de todos los ejercicios y las demandas que esto tiene, usted se dará cuenta que va avanzando en conocer más la realidad, en conocer más ahí qué es lo que es, y entender que cada vez, y gracias a eso, su vida es menos vulnerable. Dese cuenta de eso. Como otra de las grandes ventajas que deriva cuando está caminando aquí con nosotros. Y también estamos aquí ayudándole para eso. Desde ese punto de vista, contextualizamos nuestros proyectos y definimos en términos de recursos y servicios que son una cantidad de cosas que podemos tener. La otra fase es la fase consecuente de preparación. Vayan ustedes llevándolo de la mano de este propio ejercicio como ingenieros industriales que están tratando de hacer. Definieron quiero ser ingeniero industrial. Definieron quiero ser ingeniero industrial en la Universidad Javeriana. Vinieron a la Universidad Javeriana y miraron. Estuvieron atentos a la realidad aquí. ¿Qué puede ser la realidad estable? ¿Qué puede ser la realidad inestable? Definieron todo eso. Ven qué hay disponible y de qué manera entonces ahora se pueden empezar a preparar para todo eso. Ahí han venido dando esos pasos, sin haberlo definido técnicamente en ningún momento, de todas maneras han ido caminando. Lo que pasa es que una cosa es hacer las cosas organizadamente, y la otra que también puede ser una modalidad de vida, a ver, por caso limpio. Y yo no tengo duda de que a ver, caso limpio también se aprende. Ah, pero eso duele mucho. Hágalo de mejor manera, en lo posible. Además, entienda que en una de esas hasta le queda el pellejo por no organizarse como debe ser. Y usted está poniendo en peligro su valor fundamental,
su vida, que es lo único que tienen. Y ese es el problema, antes que cualquier otra cosa. Muy bien. Entonces preparamos. Y para preparar, otra fasecita, nos ocupamos de armar una estructura, de acabar de pulir este término recursos que estoy utilizando aquí, pensar cuánto me demoro, cuánto vale y cuáles son los riesgos. ¿Por qué pensamos en todas esas cosas? Porque esto no puede ser indefinido. Yo no tengo el cálculo ahorita clara, pero ¿cuántas horas nalgas son las que tienen que gastar aquí? 5 años de 160 y pico de créditos, multiplique eso por 48 horas como mínimo, pues para que calcule la hora nalga. ¿Cuánto se demora? Y de ahí para arriba, ¿cuánto más se va a demorar dependiendo de si adelanta los pasos organizado o desorganizado? Y lo que hace la gerencia del proyecto es decirle, vean, yo le ayudo para que se organice. Y entonces, ¿cuánto me demoro? Resulta que cuánto vale viene de transito. Entre más se demore, más le vale. ¿Ya supo cuánto le costó? ¿Cuánto le cuesta la primera tanda de hora nalga? Y de ahí para arriba multiplica. Y entonces en los proyectos lo que hacemos es calcular todo eso para decir, caramba, esto hay que hacerlo en cierto tiempo y probablemente vamos a ver que lo hagamos en cierto costo. Todas esas cosas son para nosotros muy importantes. ¿Por qué hay riesgos? Porque hay que dar esos pasos, hay que hacerlo en la realidad, y la realidad es estable, pero también es inestable. Y como hay una realidad inestable, que es ocasional, eventual y repentina, eso es lo que nos pone en riesgos. Por eso sabemos, hay temblores, entonces uno se prepara para esas cosas. Que hay incendios, porque uno se prepara para esas cosas. Eso hace parte de esa realidad inestable. O que un loquito por allá de 30 años quiere incendiar este mundo y le dio por allá, por armar la algarabía, y ahora cada vez amenaza y amenaza más. De todas maneras es chicanerito el hombre, ¿no? Todo indica pues que nunca ha pasado de retórica barata y tal vez no va a pasar. Ayer dijo hoy o mañana, no sé qué, nada. Quietito. Ahí también le deben estar diciendo no sea tan animal. Porque cuando usted no vive la vida con la razón, utilizando el cerebro, vive como un animal. Y entonces usted decide también así cómo le va a construir. Y por otra razón que les quiero comentar aquí de paso. Nosotros, como vida consciente, tenemos la facultad que nos distingue de todas las demás formas de vida, que es la posibilidad de pensar. El cerebro que nosotros tenemos es un cerebro consciente que piensa. Pero aquí viene el otro cuento. Pensar no es automático, mis queridos amigos. Pensar es una decisión. Usted tiene que decidir pensar. Si usted no decide pensar, usted también puede vivir sin pensar, a mí no me cabe la menor duda. Pero vive ahí como un animal. Para arriba y para abajo y para donde lo lleven las circunstancias, el viento, las olas. Para donde lo jalen, para donde lo tiren, para donde lo echen. Sin ningún control y dominio personal de sus propios actos, de sus propias cosas. Uno decide. Pero pensar hay que decidir. ¿Y cómo es posible que uno viva sin pensar? Ay, no, pero lo piensas, o sea. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Vive como un animal? Pues mire a ver de ahí para arriba, entonces, ¿qué es lo que le va a hacer arriba? Ese es el otro problema. Y otra cosa que hay que definir, que estoy llamando ahí técnicamente sistemas de información y comunicación, es el problema de cómo voy a estar pendiente de todo eso.
para eso es que utilizamos los sistemas de información y comunicación también en la gerencia de proyectos. La otra fase, organizar. ¿Qué organiza? Organiza cómo va a funcionar todo eso y lo organiza físicamente en el sentido de cómo va a disponer de todas sus cositas para que pueda hacer todo eso que quiere hacer. Y hablamos de prever, de preparar y de organizar. Y ya ven ustedes cómo paso a paso vamos definiendo un método que nos permite de una forma muy coherente y muy armoniosa y además lógica lidiar con todo eso que se nos ponga en la vida como un proyecto. La media bobadita, lo que tiene ahora en arriba su propia carrera. Y qué decir dentro de su propia carrera, toda la cantidad de proyectos que vienen y que tienen que desarrollar, incluido aquel proyecto del que les hablaba originalmente la profesora Clara. Muy bien. Estas fases de este proyecto a dirigir que estamos mirando en este momento definen inicialmente una primera etapa de los proyectos, que es la que conocemos técnicamente con el nombre de la etapa de formulación. Entonces, por eso todo proyecto tiene su etapita en el que hay que formular. ¿Qué hay que hacer? Pues prever, preparar y organizar, de acuerdo a lo que les acabo de decir. ¡Ay, que lo puede hacer en la casa limpio! Como dicen por ahí en la gerencia criolla, improvisando, pues sí, si quiere improvisen. Usted verá, pero dependiendo de cómo improvise, así le va. Y si no decide pensar, peor todavía. Yo no sé si ustedes conocen que la vida en el mar la dividen en varios grupos, pero hay un par de grupos que les voy a comentar distintivamente. Hay un grupo de la vida en el mar que es muy activo en el sentido de que tiene medios de locomoción, se puede mover de un lado para otro, tiene fuerza para desplazarse a voluntad en las corrientes marinas. Todos esos organismos que se agrupan ahí, vivos, hacen parte de lo que se conoce en el mar como el néctar marino. Pero también hay otro grupo que puede o no puede tener medios de locomoción. ¿Cuándo los tiene? Ese grupo tampoco puede vencer a voluntad la fuerza de las corrientes marinas. Entonces vive a la dependencia de para dónde lo llevan las olas. Va y viene al vaivén de los acontecimientos del mar, de ninguna manera de los acontecimientos propios. Y todo ese grupo está metido en una sola cosa que se llama el plancton marino. Uno pensando en eso diría, yo también tengo que decidir cómo vivir, ¿no? O va a ser parte del néctar allá, o va a ser parte del plancton. Y cuando hace parte del plancton va para donde lo lleve la cosa. ¿Y cómo es posible que pueda pasar eso con su vida, anulando completamente el ejercicio propio, el control, el dominio? Entonces usted puede irse para el espejito y mirarse allá a ver si con lo que anda en la vida es con una plantonta infeliz con la que casi no puede. O con un plantonte inútil ahí que no ha podido tener los arrestos necesarios para moverse como quiere. Entonces uno dice, ay, la plantonta del plantonte, o al contrario sale orgullosa de con quién anda por la vida. Por eso le gastamos tiempito el problema de formular el proyecto. Después de eso vienen otras fases. Esas fases es lo que denominamos gestión. Vamos a tratar de hacer que las cosas sucedan. Una de las cosas que hacemos es administrar. La palabra administrar, entre otras, ustedes
ustedes deben conocer que eso viene de unos vocablos en el latín. Eso significa administrar, que significa poner en subordinación, lo cual quiere decir que tenga todo bajo control. Eso es básicamente lo que significa esa palabra administración. Entonces hay que administrar. Desde la perspectiva de los proyectos, nosotros obviamente no nos alejamos de todo lo demás. Hacemos una administración racional. Pensamos muy bien qué es lo que tenemos que hacer y entonces cómo vamos a mantener todo eso bajo control. Y obviamente lo formalizamos con los hechos allá, en los actos mismos. La otra fase que tenemos es la fase de integración. Y lo que queremos hacer es poner todas estas cosas juntas e integrarlas formalmente. ¿Qué integramos? Integramos básicamente el trabajo en equipo e integramos los sistemas de información y comunicación. O sea, todo el equipo que armamos de trabajo y cómo eso lo concebimos en un sistema de información y comunicación. A mí me han dicho que podría tener un poquito más de la hora, ¿no? Pero tenía por lo menos una hora. ¿Sabes? Que ya son las 10, pero tampoco es que hubieran llegado todos los días. ¿Saben? Bueno, ok. Entonces ya ven, lo que tenemos es un equipo de trabajo, unos sistemas de información y comunicación para vivir pendientes de todo eso. Y finalmente tenemos otra fase que se llama la fase de seguimiento y control. Hay que seguir y controlar. ¿Para qué hacemos sistemas de información y comunicación? Para vivir pendientes de, pues para hacer el seguimiento y el control y ver que efectivamente sí vamos en la dirección correcta, estamos en el cuento y no hay problemas ahí, no hay nubarrones oscuros en el horizonte. Todo esto acá finalmente nos define la otra etapa de los proyectos, es la etapa de desarrollo. O sea que un proyecto en general tiene unas fases constitutivas de dos grandes etapas, la etapa de formulación y la etapa de desarrollo. Y en la etapa de desarrollo lo que hacemos es tratar de que todo esto que hicimos aquí suceda. ¿Para qué? Para que esa realidad que primero tenía de una manera, después efectivamente la logre de la otra manera que yo quiero. Y ojalá que sea, como les dije al principio, interviniendo la realidad para ponerla a la buena disposición de la vida. De acuerdo a la complejidad que tengan los proyectos pueden tener diferentes estadios. Un proyecto podría estar dedicado solamente a diseño. Si está dedicado solamente a diseño, igual tiene que ocuparse de todo esto durante el diseño. ¿Sí me explico bien eso? Las cosas hay que como que concebirlas y diseñarlas primero. Eso hasta ahí nomás podría ser un proyectico y terminar ahí. Después del diseño, un proyecto según su complejidad, si quiere ver la realidad, tiene que hacer ingeniería básica y detallada. Y con eso le damos posibilidades reales en esa estructura que yo les mostraba a ustedes que hay que construir. Pongan ustedes como modelo ahí su carrera, simplemente lo que están haciendo ahora. Y ustedes entienden que esto tiene un diseño. Usted no lo hizo. Que de pronto esto tiene una ingeniería básica y detallada. Usted tampoco la hizo. Alguien ha hecho eso anteriormente, pero tuvo que hacerse. Si no lo hubiese hecho, o la carrera no existiría, o el primero que hizo eso tuvo que haberlo hecho por algún lado.
Después de esto, ¿qué viene? Elaborar y o construir. Eso es lo que usted está haciendo en este momento, pasando por cada uno de los semestres. Elaborar y construir. Para llegar a ese resultado que tanto anhelo. Y entonces, elabora y construye. En el camino hay que hacer revisión y pruebas. La cosa va bien. ¿Cómo va la cosa? Y finalmente, el arranque y o la puesta en marcha. Como les digo, hemos hablado de fases, hablamos de estados de un proyecto y ahora hablamos, cada uno de ellos aplica para cada uno de estos estadios que les acabo de mencionar. Y un proyecto tan complejo como el que ustedes tienen que asumir puede contar con todos y cada uno de esos estadios: diseño, ingeniería, elaboración y construcción, revisión y pruebas, arranque y puesta en marcha. ¿Yo por qué los traslapo aquí? Los estoy traslapando porque un proyecto puede incluir el solito que usted tenga que ir desde el diseño hasta entregarlo funcionando. ¿Recuerdan el ejemplo del Curiosity? Ese es un ejemplo claro de un proyecto de alta complejidad de la NASA, en que es la propia NASA la que se encarga desde aquí hasta acá. Y tiene que pasar absolutamente por todos los estadios. En ese caso y en todos los casos hay que formular y hay que desarrollar teniendo en cuenta cada una de las basecitas que yo les acabo de indicar. Ese es el tejemaneje de la gerencia de proyectos. Ese es el ponche en el que vivimos. Eso es con lo que hay que lidiar. Y alguna vez le preguntaron al maestro Borges: maestro, ¿qué es la suerte? Y el maestro no se demoró mucho en responder. Y yo le la repito aquí a ustedes. Borges, ¿sí ya no vino hablando de Borges? El que no sabe de aquí, investiga. Borges dijo sencillito: la infinita atención de todos los detalles. Escriba eso ahí. La infinita atención de todos los detalles. Esto está lleno de detalles. Y como usted está enfrentado con la realidad, le voy a contar otra cosa. Deje algo por fuera y la vida se lo cobra. No pierda la menor duda. Deje algo por fuera y la vida le cobra. Porque en la realidad lo que es. Independiente de usted cómo quiera mirarlo. Aquí no funciona eso de ay, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Mi mamá decía como yo, bonito, ande de espaldas a la realidad, verá que lo enhebran. Así de fácil, categórico. Y por eso es que usted, cuando termine su ingeniería industrial, será menos vulnerable. Un proyecto de alta complejidad revisaría todos y cada uno de estos estadios. Y obviamente apoyado en que en cada estadio hay 2 etapas que hay que analizar seriamente, que tienen sus fases. Eso significa método. Eso es lo que nosotros desarrollamos para lidiar con la realidad, para poder allá llevar la vida y de esa manera poderla enfrentar. En esta oportunidad maravillosa que tenemos, vivir es maravilloso, pero hay que aprender a vivir. Y aprender a saber que la cosa es enfrentándola ya. A veces arriba, a veces abajo.
Pero si está abajo, dése todas las ganas para volver arriba. Si abajo se deprime, ¡ay! ¿Por qué a mí? Más se abre el hueco allá para que le quede más difícil echar otra vez para donde debe ser. A veces han interpretado mal ese refrán por allá que dice jodido pero contento. Y entonces le preguntan, ¿cómo vas? Jodido pero contento. Y alguien dice, no, pero tú no entiendes eso, ¿cómo así que jodido pero contento? Es que no es lo que ustedes quieren, es lo que a veces quieren asumir como un refrán para resignados. Ese es un problema distinto. Es más bien el problema de decir, por jodido que esté, mantenga el ánimo. La palabra ánima viene de alma. Y un desanimado es un desalmado. No puede ser, no puede ser. No pierdas el ánimo. ¿Cómo se te ocurre? Esta vida tiene su pancita. A veces uno la ve dura y a veces pega por donde sea. ¿Qué importa por dónde pegue? Vaya, mírense allá con quién anda por la vida y dése los arrestos para volver a trepar a donde debe ser. Pero ¡ay, no! ¡Ay, no! Eso no sirve para nada. Eso no sirve sino para acabarlo de hundir en la propia miseria. Después vaya amiga, a ver, plantonte o plantonta, ¿qué anda por la vida? No puede ser. Y la vida, el proyecto es fundamental. Y el maestro Borges yo creo que tenía razón. Usted después me dirá, después de estos 5 años acá, después de haberse jugado como de Dios manda, y que llegue allá y logre su cometido, y salga orgulloso con su título, no faltará el que lo vea ahí. ¡Ay, lo lograste! ¡Ay, tan de buenas! Y usted dirá, sí, tan de buenas. Tan de buenas. Como yo. Bueno, muy bien. Desde este punto de vista del modelo y en esta parte básica fundamental, los proyectos entonces definen obviamente dónde hay que poner el ojo y ahí la gerencia de proyectos tiene su papel fundamental. Perdón. Por esa razón es que nosotros nos apoyamos en estándares internacionales también. Hay asociaciones mundiales de gerencia de proyectos que han recogido el conocimiento y el aporte de tanta gente en este ramo y entonces han construido como una especie de modelo general también con el que podemos asumir estos temas. Obviamente sin ahondar en muchas cositas que les he ido mostrando, intervienen claramente ahí, porque esto es un problema de filosofía conceptual y sobre todo de pararse usted en qué es lo que va a hacer con su vida. Imagínense eso. Desde ese punto de vista de un mapa conceptual, yo podría hacer aquí un mapa del proyecto con el cual les diría, y entonces de ese modelo, ¿cómo logro todo eso? Primero, lo agrupo en trabajos que hay que hacer. El primero de los trabajos que hay que hacer tiene que ver con un grupo de procesos que se llama el grupo de procesos de iniciación. Y es ahí donde se define el blanco del proyecto. ¿A qué es a lo que usted le quiere pegar? En consecuencia con eso, están definidos otros grupos de procesos en términos de trabajo que tienen que ver con la planificación. Entonces se planea lo que es los recursos, lo que es los riesgos, lo que es cuánto me demoro, lo que es cuánto vale. Y para esto tenemos toda una metodología para hacer esos cálculos. No se me vayan a olvidar que desde el principio yo les dije a ustedes que aquí hay que hacer trabajo todo el tiempo. Y que esto es un esfuerzo temporal, o sea, esto debe empezar y esto termina.
Vamos como bien en el tiempo, claro. 15 minutos más. Bueno, gracias. Ya vamos en la senda. Que como tampoco llegamos a las 9 horas. Vaya, mírense a ver con quién anda por la vida. ¿A qué hora es que empieza la clase? ¿A qué hora empezaba esto, pues? ¿Qué es 9? A mí siempre me toca así, pero no me dejo resignar. Así sepa que siempre me sientan y me aplastan a donde llego a ver a cuándo es que empieza, ¿no? Siempre me toca esperar. Pero nunca me pongo ¡ay! Al contrario, cada vez llego más puntual todavía. Y la última vez me hicieron esperar una hora y vuelvo y llego puntual. Ningún problema. No me dejo rendir con eso. Ahí es el problema, ahí está el cuento. Mire a ver. Trabajo, trabajo y trabajo. Les voy a contar una anécdota rápidamente. Cuando me fui a hacer ese envío en Estados Unidos, me llevé a mi mujer y mis hijos. Tengo 3 hijos, la mayor una mujer y 2 hombres. Los 2 hombrecitos en ese momento, el uno de 10 y el otro más o menos de 6 años. Llegado, estábamos en un apartamentico con niños que hay allá, con su balconcito, una callecita al frente, y llegada la Navidad, yo quería hacer una alumbradita en ese balcón. Y como me encantan los veleros, yo quería hacer mi velero ahí con velas y todo. Entonces me fui a comprar la instalación de esos bombillitos, los punturos, y compré esa vaina como loco y la traje y dije, para hacer mi velero ahí en el balcón. Y qué enredo. ¿Ustedes se imaginan lo que es ese cable? Los bombillitos, los susurros, ¿sí? Estando en esas, llegan los 2 hombrecitos, el chiquitín ahí detrás de su hermano mayor, y el mayorcito llega ahí. ¡Uy, papá! ¿Qué estás haciendo? Con su lenguaje. ¡Tenaz esa vaina! Y no, hijo, mira, no quiero hacer. Les expliqué lo que le acabo de explicar a ustedes. Le dije, pero me salió un trabajo muy complejo, muy esperado, muy meticuloso. Yo no sé ni por dónde empezar. Miren lo que me metí. En esas me dice el mayorcito, perdón, papá. ¿Qué es un meticuloso? Y el chiquitín no me dio tiempo a responderle. Casi que regañando a sus hermanos. Le dijo, pues no ven, que le toca meter el culo ahí, hombre. Entonces yo quiero que lo noten, porque sin eso no hay nada. Tiene que ser muy meticuloso el sentido de ese chino. Ahora, si a alguien le sonó muy fuerte para que no me van a acusar por allá con el prefecto de disciplina, entonces ponga ahí meter el cuerpo. ¡Meta lo que sea! Pero tiene que trabajar, sin trabajo no hay nada. Ese es el problema. De aquí para arriba, esto es trabajando. Y así son los proyectos donde el tiempo importa. Es una consecuencia, pero importa. ¿Qué tal que el final del proyecto sea que me traigan agüita? ¿Qué tal que sea un acueducto por allá? Gente que vive 40 grados a la sombra en piso de tierra, techo de zinc. ¿Importa que así sea un día antes en su vida les llegue agua? Claro que sí, claro que sí. El tiempo cómo importa, en ese sentido, miren ustedes. Lo que pasa es que cada cual lo sufre de acuerdo a lo que le vaya pierna arriba. Pues ahí verán con ese plantón infeliz con el que ataque lo que va a hacer. Sería el único resultado. Ojo vivo, ¿cuánto me demoro? ¿Cuánto vale? Todas esas expectativas son las que en el proyecto llamamos calidad, en el sentido de que se cumplan. Que usted hace lo que va a hacer, que tiene en cuenta los cuidados que debe tener, con qué lo va a hacer, los cuidados que debe tener, cuánto me demoro, cuánto vale. Y que si usted está dentro de esas proporciones, de eso, lo logre, entonces actúa de buena calidad. En consecuencia con todo eso surgen las especificaciones técnicas de los proyectos, el tamaño, la localización y los atributos de los recursos que no son cualquier recurso. Cuando estoy utilizando aquí la palabra recurso me refiero a gente, máquinas, herramientas, equipos, instalaciones
y materiales. Miren todo lo que tienen que ir teniendo en cuenta para sus proyectos. Gente, máquinas, herramientas, instalaciones, equipos, materiales. Eso habla de este tema de los recursos. Y obviamente, cómo estar pendiente de todo eso en los sistemas de información y comunicación. Las reuniones, los reportes, los canales, la tecnología. Y esto define otros dos grupos de procesos en los proyectos, el grupo de procesos de ejecución y el grupo de procesos de seguimiento y control. Y como el proyecto termina cerrando, lo cual quiere decir, hay que cerrar. Eso acaba ahí. Los proyectos deben tener un final en el que entregaron su resultado si fueron exitosos. Y ese sería el otro grupo de procesos que definen los estándares. Y lo acompañan diciéndole, entonces no se le olvide que hay que hacer gestión, y las famosas áreas de gestión, de las que se habla en la gerencia de proyectos, usted las ve aquí. Hay que hacer gestión del alcance, gestión de los recursos, gestión de los riesgos, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de las especificaciones, gestión de las comunicaciones. Grupos de proceso, área de gestión. Y ya intrínsecamente, ¿qué trabajo básico es el que hacemos? Eso lo llamamos un proceso básico. Y hablamos de planear y definir el alcance, definir actividades de trabajo para poderlas programar con los recursos que eso lleva, definir cómo hacemos el trabajo, cómo estimamos las duraciones, cómo estimamos el costo, de tal manera que contemos finalmente con un programa, con un presupuesto y nos podamos con eso ir con un plan de trabajo a poderlo desarrollar. Esa es la vida del gerente de proyectos técnicamente, en un proyecto cualquiera. Desde su carrera, pasando por su paseíto de Semana Santa, hasta el Curiosity, allá en Marte, o el edificio que estamos haciendo allá al frente de la Facultad. Todo ello para construir lo que llamo el sistema proyecto del espacio-tiempo, en el que hay punto de partida y punto de llegada, y ojalá que cuando llegue tenga los resultados que tiene que tener, como los debe tener con su vida, en el gran empeño que tiene ahora de llegar a ser, en lo que nos ocupa aquí ahorita, ingenieros industriales. Y ahí estaremos para ayudarles en lo que podamos. Muchas gracias.